Bueno, comenzamos entonces. Primeramente, buenos días a todos. Gracias por estar en este día con nosotros. Gracias por participar de este ciclo de charlas nuevamente. Algunos ya habían participado en la charla anterior del monotributo. Esta charla está dirigida, se ha organizado entre el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de sede Trelew y de sede Esquel, Conducción Estudiantes por Económicas, con el aval de la Facultad de Ciencias Económicas, por lo cual esta charla va a tener su certificado. Así que a cada uno le va a ir llegando un certificado. Una vez que finalice la charla, nosotros le mandamos a facultad los presentes y van a recibir su certificado al mail que han utilizado para inscribirse, ¿sí? Así que las consultas, el modo de manejarnos de hoy va a ser el tema de consultas, la pueden dejar por escrito o pueden activar el micrófono para hacer una pregunta. Y bueno, lo presento a contador y magíster Federico Michi para que pueda estar saludando en esta mañana. Bueno, ¿se me escucha bien? Sí, Perfecto. Bueno, bienvenidos, gracias a la agrupación de estudiantes por económicas, una agrupación a la cual le guardo siempre mi máximo afecto porque fui parte del equipo de militancia hace varios años atrás, allá por el año 2012 comencé y bueno, de a poco la escuela va quedando, ¿no? Y se van reinventando. Y hoy, con los avances tecnológicos y las nuevas charlas, en aquel momento la charla no había otra que hacerla, ahí te veo, Mati, no había otra que hacerla presencial y ahora te veo con un micrófono súper preparado. Digo, wow, cómo han cambiado los tiempos. Así que les agradezco a la agrupación y al Centro de Estudiantes en general, que es la institución que alberga esta agrupación, ¿no? Y a todos ustedes que me imagino que están desde un montón de lugares de la provincia, quizás del país también, y esas son las ventajas que nos permite la comunicación de este tipo, ¿no? Poder llegar a mayores rincones. Así que bueno, mi nombre es Federico Michi, me pueden decir Fede, les voy a pedir a partir de ahora que sean absolutamente flexibles, ¿sí? Que puedan comentar de última. Nos piden o abren el micrófono, levantan la mano, abren el micrófono y que comente, que interactúen. La dinámica de la charla la pensé más de esa manera. Sí, en un momento había pensado una charla un poco más formal, extensiva en diapositivas y después digo, no, mejor vamos a hacer algo un poco más cercano para ustedes que les permita sacarse dudas y tomar conocimiento de por ahí un montón de cosas que están alrededor de esta temática, que es, son los mercados de capitales, esta charla tiene un perfil obviamente introductorio, como lo dice el título, ¿no? Entonces la idea es acercarlos para quien ya tenga experiencia en estos temas o venga hace tiempo en esto, obviamente le va a resultar un poquito sencillo, pero para introducirlos, para acercarlos, me parece que está eh, muy bien y me parece que puede cumplir muy bien el objetivo. Así que si les parece y Jackie y Mati no quieren aportar nada más, comenzamos. comenzamos, ya estamos, creo que ya están admitidos todos los Sí. participantes. Así que arrancamos nomás, Fede. Igual a medida que se vayan sumando, Nos iremos vamos. admitiéndolos. Sí. Perfecto. Gracias, chicos. Tanto Jackie como Mati, que son los organizadores y promotores de este tipo de eventos. Yo la verdad que lo agradezco a nivel personal, pero además lo agradezco a nivel colectivo porque se generan espacios que los ayudan a todos ustedes a acercarse a un montón de contenidos. Como comentaban recién, la charla anterior fue con Carlos Domínguez de Esquel y fue sobre monotributo, bueno, otra temática que también es de interés. Así que bueno, todas las temáticas dentro de la órbita de las ciencias económicas es interesante. Lo primero que quiero mostrarles es un poco las respuestas de la encuesta que hicimos, del formulario. Y acá, bueno, tenemos mayoría de gente de Trelew, Esquel es el segundo que domina y Comodoro también. Pero fíjense que hay gente de todos lados, ¿eh? Estamos en toda la provincia, así que eso es excelente. Acá hay una pregunta
les hicimos, que es si el sistema financiero estaba integrado por el sistema bancario exclusivamente, por los mercados de capitales o por el sistema bancario y los mercados de capitales. Bueno, 116 respuestas de 132 contestaron que incluye tanto el sistema financiero, incluye tanto al bancario como a los mercados de capitales. Es correcto, sí, es correcto. Así que excelente, buenísimo. ¿Cuánto rinde mensualmente un plazo fijo tradicional a la fecha de este cuestionario? Bueno, estamos en una dinámica total. Desde que escribí el cuestionario hasta hoy, me parece que cambió 2 veces la tasa. Una cosa extraordinaria. Pero más o menos lo que me fijo es la razonabilidad del resultado y la mitad contestó en un 3,28 más o menos y es razonable, ¿sí? Este 30% de las personas que contestaron más o menos 5,25%, no las podemos cuestionar ni condenar demasiado porque eh, ha cambiado la tasa hace muy poquito tiempo atrás. Te vas 2 meses atrás y estabas en un 5% efectiva mensual, ¿sí? Así que, ¿esto para qué lo hago? Bueno, para entender a ver si la audiencia está en tema o no y qué rendimiento saben que están manejando, ¿no? Después hay respuestas literales respecto de qué tipos de inversiones conocen y hay muchas mencionan plazo fijo, títulos públicos, fondos comunes de inversión, acciones, bonos, ¿sí? Billeteras virtuales, dicen algunos. Vamos a hablar un poco de esto de tipos de activos financieros. Bien. Así que bueno, acá hablan de trading. Esto me llama la atención, estas cosas, en un buen sentido, porque me dan letra para explicar algunas cuestiones. La inversión y el trading son dos cosas que yo, dentro de mi formación y mi esfera, las considero diferentes. Quien lo haya dicho, si a alguno le interesa que conteste sobre esto, anóteselo, porque por ahí en un momento avanzamos la charla y se me escapa, pero me parece que acá hay una respuesta para dar. Eh, Hacer trading es una cosa diferente y que lo podemos comentar. ¿Saben a qué se dedica un asesor financiero? Bueno, el 60% contestó que sí, eso también está bueno, pero también está bueno contarles un poco a este 40% que por ahí no sabe específicamente a qué se dedica, o dentro de este 60% por ahí les puedo contar cosas que pueden llegar a ser, este, no sé, reveladoras o novedosas para ustedes. La bolsa de valores es un ámbito de inversión para cualquier persona, el 75% contesta que sí, y la realidad es que es cierto, es para casi cualquier persona. Obviamente que necesitas estar dentro del sistema financiero, y eso qué implica que tenés que tener una cuenta bancaria. Las personas que hoy están en la marginalidad, sí, en la medida que los países, en los diferentes países, avanza la pobreza, avanza la marginalidad de la gente y avanza la informalidad. ¿Eso que implica? Que cada vez menos gente tiene acceso o que cada vez tenemos más gente fuera del sistema financiero, es decir, que no tienen acceso a una cuenta de inversión, que sí, todas estas cuestiones este, que por ahí no son buenas para el desarrollo y la inclusión financiera. Pero habiendo resuelto la cuestión de la inclusión financiera, es decir, que por lo menos la gente tenga acceso a una billetera virtual, ya el acceso al mercado de capitales se hace con muy poquito dinero, más allá de las limitantes que te da el poco dinero, porque te reduce la opcionalidad y la alternativa de cartera, te reduce la diversificación de cartera, pero te da la posibilidad de ingresar, y eso es bueno. La principal actividad de un profesional de ciencias económicas, esto es en general. ¿Qué es lo que hace un profesional de ciencia económica? Bueno, asesoramiento, es cierto. Contador público, sí, es el título, sí, pero es el ejercicio, tiene que ver con el ejercicio, análisis económico, administración, en el campo de la economía, asesoramiento de empresas privadas, entes públicos, sí, hay asesoramiento público también. De hecho, yo hago asesoramiento privado, asesoramiento público, asesoramiento corporativo a personas humanas, ¿sí? Bien, así que yo los leí, los estuve siguiendo, me parece que es bastante razonable todo lo que han contestado y los tengo bastante en tema, así que eso está bueno, sí, eso está bueno. Les voy a compartir ahora, vamos a pasar al PowerPoint y ya nos metemos con la presentación de la charla. Como les decía, la charla tiene un perfil introductorio, ¿sí? Apuntamos a un perfil introductorio. Y vamos a meternos en los mercados de capitales, pero antes quiero ponerles en qué marco están funcionando los mercados de capital, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, consulta, comentario? ¿Se escucha bien? ¿Los tengo a todos? ¿Desde acá se escucha bien? No sé, los chicos, si quieren dejar mensajitos, ¿se escucha bien? Perfecto.
Excelente, gracias Jackie, gracias Martín y a todos los que contestan. Ahí está Buenísimo. Ana Cecilia, Mayra, Cris, excelente, Micaela, Maxi. Los voy leyendo, Anaí, son 130, no, 132 contestaron, 374, no me voy a aprender los nombres de todos, pero algunos los identifico. Bueno, vamos al sistema financiero argentino, ¿sí? Voy a hacer un comentario antes de entrar a esta diapo. Ustedes saben que tenemos hoy, desde el año 2008, que se crea el Bitcoin, ¿sí? Aparece otro sistema financiero por fuera del sistema financiero que nosotros conocemos. Este sistema financiero que ustedes tienen en pantalla es el sistema financiero centralizado. Centralizado. Es más, me voy a tomar el atrevimiento de corregirlo. ¿Por qué? Porque quiero que quede absolutamente claro en los tiempos que corren. ¿Sí? Este es el sistema financiero centralizado. ¿Cuál es el sistema financiero centralizado? El que tiene un agente de control, ¿sí? Y de centralización de información que es el Estado, ¿sí? El Estado no entendido como el Estado argentino particularmente, sino como el Estado como una figura abstracta en todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando el Estado está en el medio, tenés registro, ¿sí? Control de los movimientos de capitales y hay registro de los títulos, de la propiedad de los diferentes títulos y valores negociables, ¿sí? Por otro lado, en 2008, yo les decía, nace el sistema financiero descentralizado. ¿Y qué es el sistema financiero descentralizado? Bueno, el que no tiene una autoridad de control, sino que se autorregula, ¿sí? Y el funcionamiento se va construyendo entre las partes y los diferentes agentes de manera individual. Lo comento porque está muy vigente hoy. ¿Y dónde lo puedo ver? Bueno, las billeteras de criptomonedas, tokens, todo lo que es el mundo de la tokenización, que eso nos vincula con el mundo de los videojuegos, ¿sí? Todo lo que es criptos, obviamente. Entonces, todo lo que utilice la blockchain, ¿sí? Y todo lo que utilice el poder computacional, como por ejemplo de minería de datos, perdón, minería de cripto, etcétera, ¿no? Donde uno le presta poder computacional a la red para que la red funcione en sí misma y funciona de manera autónoma. No hay una autoridad que lo regule, que lo sostenga, ¿sí? Como en el sistema financiero centralizado. Ahora, ¿hay algunas ventajas del sistema financiero descentralizado? Bueno, justamente te da libertad completa, ¿sí? El tema está en que la desventaja es que cuando uno toma esa libertad completa, también compra, ¿sí? El lado oscuro de la moneda o la otra cara de la moneda que viene es también un montón de mecanismos de no control, ¿sí? Y esto también se presta para, bueno, movimientos de capitales fundados en operaciones muchas veces de carácter delictivo. Muchas veces no, o sea, no hay que decir que el mundo descentralizado está asociado directamente al delito, ¿sí? O al lavado de dinero, pero es más fácil introducir y hacer lavado de dinero y hacer movimientos de capitales por ahí con ciertos reparos legales en ese mundo, ¿no? Y además otra desventaja es que los mecanismos de cuidado y de control son un poco más complejos. Como no tengo el Estado, no hay justicia, no hay el aparato público, ¿sí? El Estado, todo lo que me garantiza el Estado, seguridad, justicia, etcétera, ¿sí? No lo tengo ahí. Ahí estoy como por mi cuenta, digamos. La ley del talión si querés, pero es jodido, ¿sí? Entonces, mucho más, el nivel de estafa es más alto y tiene un montón de ese tipo de complejidades. Y si bien ahora vamos a ver qué es lo que puedo hacer, ¿sí? Con diferentes activos financieros, si bien uno puede ingresar al mercado descentralizado, es muy difícil encontrar a priori en lo que le llega al común de nosotros, a ustedes que están escuchando, posibilidades de inversión en criptomonedas, por ejemplo, etcétera. Entonces vamos a ver lo que es invertir y es algo que vamos a tener que definir. Entonces, dentro del sistema financiero centralizado, como bien definió la mayoría y eligió la mayoría, el sistema bancario y mercado de capitales conforman ese sistema financiero centralizado, donde tenemos una autoridad de control, ¿sí? Máxima dentro del sistema bancario, ¿sí? Que es el Banco Central de la República Argentina, el BCRA, ¿sí?
Y tenemos una autoridad de control máxima dentro de Argentina también, la esfera de los mercados de capitales, que es la Comisión Nacional de Valores. ¿Sí? Cada uno tiene diferentes entidades que funcionan. El Banco Central, ¿sí? Tiene el sistema bancario en general y en sus manos, el funcionamiento, la reglamentación, el control de los bancos. Y acá aparecen los bancos comerciales, que son los que conocemos habitualmente todos nosotros, ¿sí? El banco en que uno va y deposita la plata. ¿Mm? Después tengo bancos de inversión, que son los que hacen colocaciones de activos, o de inversiones o de colocaciones de títulos si es que necesito hacer una colocación. En este caso es para salir a la bolsa a buscar financiamiento para empresas, etcétera. Instituciones financieras no bancarias como instituciones de crédito, sí, todo esto que hoy también anda, incluso en locales comerciales en cualquier ciudad. Después tenemos en la órbita de la Comisión Nacional de Valores, tenemos BIMA, que es el mercado más grande y más importante hoy de Argentina, que se llama Bolsas y Mercados Argentinos. Es una sociedad anónima, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero también tengo el MAE, que es el mercado mayorista, ¿sí? Donde se mueven grandes capitales electrónicos. Mercado argentino electrónico es mucho más amplio que BIMA. Después tenés ROFEX, que es el mercado de monedas de Rosario, que acá se operan todo lo que son derivados, ¿sí? Entonces ya vamos a ver un poco lo que son los derivados un poquito más adelante. Entonces tenemos varias opciones. BIMA es digamos, la estrella en todo esto, porque en BIMA también se opera algo de futuros, pero más que nada acá está el mundo de las acciones, los bonos y casi todo el retail, que es el inversor pequeño. En este caso, posiblemente todos ustedes, ¿sí? Digo posiblemente porque la probabilidad de que sean retail, que sean inversores pequeños, es muy alta. Y cuando digo inversores pequeños, no estoy hablando de gente que invierte de 10 millones de dólares para abajo, ¿sí? Cuando digo inversiones grandes, estoy hablando, el inversor no pequeño es el inversor corporativo, institucional, ¿no? Un fondo de inversión, una caja de jubilatoria, estoy hablando de un inversor grande. El retail es el individuo que invierte de manera personal, que no tiene una incidencia fuerte en el mercado, ¿sí? Bien, y esto es más o menos donde nosotros nos vamos a mover y donde yo me voy a mover en esta charla más que nada. ¿Por qué? Porque tiene un enfoque primero que hablar del mercado de capitales, ¿sí? Y tiene un enfoque siempre hacia los activos de inversión, más allá de que voy a comentar un poco el funcionamiento de otros activos. ¿Cuál es el rol de los mercados de capitales? ¿Sí? Porque tienen una funcionalidad y una utilidad para la sociedad. No es que es un lugar donde y todo lo contrario a esto, no es un lugar donde yo voy a timbear y tratar de hacer plata para dejar de laburar, ¿no? Porque muchas veces uno lo asocia a eso y donde uno puede perder mucha plata encima. La verdad es que es otro lugar, es otro ámbito donde responden y resuelven problemas. Si no resolviera problemas a nivel macro, ¿sí? No existiría y al Estado no le interesaría que esté. Ahora, al Estado le interesa que exista, ¿sí? De hecho, le interesa a tal punto que tiene una Comisión Nacional de Valores, es decir, un organismo que lo regula, en Estados Unidos se llama la SEC, ¿sí? Se llama Secretaría de Comercio de Valores, una cosa así. Entonces, tienen una funcionalidad, un rol cumplen en la sociedad. Y que lo podemos aplicar de manera muy sencilla. Por un lado tenemos gente, personas, ¿sí? Que tienen ahorros, ¿sí? Y que quieren invertir. Claro, pues ese ahorro queda ahí debajo del colchón y no sirve para nada, ¿sí? Está inútil. Vuelvo un poco para atrás y hago una referencia a las finanzas personales. ¿Qué es el ahorro? Bueno, el ahorro es lo que surge por la diferencia entre ingresos y gastos en cualquier familia o persona. ¿Sí? Entonces, ese sobrante, ese remanente es el ahorro. Ahora, ese ahorro per se no es inversión si yo no lo transformo y no lo coloco a trabajar para mí y a producir ingresos pasivos. De ahí me estoy yendo al mundo de la inversión. ¿Qué es el ingreso pasivo? Bueno, es una colocación de capital con la expectativa, vuelvo a repetir, con la expectativa, con la potencialidad, ¿sí? De generar un ingreso sin necesidad de que yo tenga que destinar tiempo a tener que generarlo. Es decir, me convierto en capitalista, pongo el capital a cambio de una remuneración o retribución a cambio de ese capital que coloqué, ¿sí? Y ahí empecé a invertir. ¿Sí? Fíjense que el trading
yo no lo pongo dentro de la órbita de las inversiones. El trading se parece un poco más a un trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque consiste en poner tu fuerza laboral y tu tiempo destinado a una actividad. En la inversión eso en principio no es necesario, porque nosotros podemos invertir sin destinar tiempo a gestionar esa inversión. ¿Está? Entonces volvamos, retomamos, tenemos personas que les sobra dinero, ¿sí? Y que quieren hacer algo con ese dinero, ¿sí? Necesitan hacer algo. Bueno, tranquilamente podrían agarrar y decir, bueno, yo voy a poner, ¿sí? Alguno de ustedes labura todo el día y dice, bueno, voy a poner un negocio, voy a poner un comercio, voy a poner, ¿sí? O voy a poner un emprendimiento, de qué fuera. Voy a empezar a vender buzos, ¿sí? Por internet, cualquier emprendimiento en la economía real. Pero ¿qué pasa? A muchos de ustedes lo que les pasa es que yo laburo todo el día, no tengo tiempo, o si lo tengo, no tengo ganas, porque no me da la energía para después de laburar todo el día ponerme a invertir en esto, ¿sí? O ya tienen un emprendimiento, pero quieren abrir otra unidad de negocio, quieren invertir en otra unidad de negocio y quizás no tengan el tiempo porque su tiempo está todo abocado a la actividad que les está dando de comer y que les está generando ahorros, recursos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, tenés el sobrante de dinero, pero no tenés el tiempo para poder ponerte a producir, o no tenés el conocimiento, que también es otra característica. Si yo no conozco el rubro, no conozco el mercado, no, ¿sí? Puede suceder también esto. Entonces, eh, entienden, ¿no? Toda la gama de problemas que se le presenta a una persona que tiene un sobrante de dinero. Entonces, del otro lado, tenemos personas que tienen necesidad de capital, que sí saben qué hacer, conocen la actividad económica, un ingeniero en petróleo, un especialista en ciencias económicas que sabe gestionar una empresa. Por lo general, un conjunto de técnicos y gestores, ¿sí? Abogados, profesionales de ciencias económicas y profesionales técnicos, ¿sí? Pueden ser investigadores, biólogos, biotecnólogos si son laboratorios, ingenieros agrónomos, ingenieros de todo tipo, los técnicos. Acá está el conocimiento, ¿sí? Yo sé cómo llevar adelante la actividad productiva. Si yo tuviera la plata, compro un campo, pongo vacuno y pongo a fabricar carne, leche, lo que fuera, porque conozco el proceso productivo, conozco a quién contratar, sé cuándo la vaca está a punto o no, cuál es el precio, puedo negociar porque entiendo y conozco el mercado. Ahora, ¿qué le falta a esta gente muchas veces? El capital. Por ahí lo tienen para algo pequeño, pero si la verdad pudieran conseguir más capital, podrían engrosar ese negocio, ¿sí? Entonces, estas personas tienen necesidad de más capital y estos tienen sobrante de capital. Bien, perfecto. Entonces, acá surge una problemática. Necesidad, ¿sí? Y sobrante de recursos. ¿Qué pasa si los conectamos? ¿Sí? Bueno, si dejamos que se conecten de manera bilateral, es decir, entre ellos, sería muy complejo. Imagínense que a mí me sobra plata acá en la Patagonia, ¿sí? Y tengo una persona en Salta que tiene un proyecto productivo, o en Tucumán de citrícola, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es muy complicado, tenemos que reunir, yo tengo que viajar, o él tiene que viajar, ¿cómo me entero de que necesita plata? ¿Cuál es el proyecto? Además hay que estandarizar la información. Bueno, entonces aparece el Estado, ¿sí? Y regula todo esto a las diferentes partes. Entonces le dice al emisor, le dice, bueno, vas a tener que presentar balances, los balances tienen que ser trimestrales, tienen que reunir estas condiciones, tenés que informar todos los hechos relevantes, tenés que informar quién es el CEO de la compañía, cuáles son las próximas inversiones a realizar, ¿sí? Y por otro lado, los inversores, los que les sobra un ahorro, pero no tienen ese tiempo para poder dedicarse a la actividad económica, ¿sí? Leen esa información que se supone que está filtrada por un organismo público, ¿sí? Y que me da cierta seguridad o garantía de que hay mecanismos de control y que esa persona no me está estafando, es una persona que existe. ¿Sí? Entonces la compañía se transforma en una compañía pública, ¿sí? Y nosotros accedemos a esa información. Obviamente que nuestros ahorros tienen que ser ahorros que provienen de, lo voy a decir de esta manera, en blanco, formal, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la economía en negro no puede ingresar al mercado de capitales porque tendría que antes ingresar al mercado, al sistema bancario. Porque el mercado de capitales se vincula y se entra y se sale por y solamente a través del sistema bancario. Entonces, si esa plata, esa economía es informal, es imposible ingresar. Entonces, esto también permite generar una retroalimentación,
¿sí? Entre oferentes de fondo y demandantes de fondo, de manera tal de que se genere un círculo, un circuito virtuoso donde las dos partes estén conformes. ¿Por qué? Bueno, porque el oferente de fondos le entrega capital a estos, a la empresa o al Estado, vamos a ver ahora también que puede ser el Estado, a cambio, ¿sí?, de un retorno que recibe. Bueno, este es un circuito, ¿sí?, un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso donde uno, las dos partes satisfacen necesidades. Entonces, si existe una solución para satisfacer necesidades a las dos partes, estamos ante un sistema inteligente, ¿sí? Y esto es lo que busca resolver el mercado de capitales, entregar un capital para los sobrantes y oferentes de fondo. Estos utilizan esa capital, obviamente lo invierten en la compañía o en diferentes cuestiones, puede ser obra pública si es el Estado, generan valor y parte de ese valor, si no todo, vuelve en forma de retorno a quien prestó ese capital. ¿Sí? Y este es el circuito virtuoso. Entonces, si seguimos con esto del rol de los mercados capitales, podemos decir que en definitiva resuelven problemas. ¿Qué tipo de problemas? Bueno, conectan ahorros con inversión, y eso lo digo en un sentido macroeconómico, para aquellos que por ahí estén cursando Economía 2 en la universidad nuestra, en la facultad, no tengan alguna idea de lo que estoy hablando, se conecta, o sea, yo tengo ahorro, la familia genera ahorro, el sector productivo necesita invertir. ¿Sí? ¿Cómo conecto ahorro con inversión? Es cierto, se conectan por medio de un precio en común que es la tasa de interés. Y eso tiene que ver con el retorno que yo le voy a pedir. Pero la manera de generar ese flujo, ese caño que conecta a las dos partes, es con finanzas. Entonces las finanzas, ¿sí?, son una herramienta de conexión y de fluidez de dinero. ¿Sí? Porque la economía en sí misma es muy estática. Si yo le incorporo finanzas a la economía, el flujo del dinero retroalimenta la economía real, ¿sí? Y puedo transformar ahorros que están en el sistema financiero en inversión. Inversión que es ampliación de plantas, ampliación de la planta que es contratación de mano de obra para la obra de la planta y contratación de operarios porque al ampliar la planta necesito más operarios. ¿Y eso qué implica? Mayor producción, y esa mayor producción que implica mayor y mejor satisfacción de necesidades en términos de lo que uno define en un primer curso de economía para la sociedad. ¿Sí? Ni hablar de todos los stakeholders que se benefician, ¿no? El proveedor, el supermercado o el mercado del barrio, etcétera, por el poder adquisitivo que va retroalimentando. Entonces, un desarrollo de los mercados de capitales a nivel macroeconómico expande la economía real. Y con esto lo que estoy haciendo es quitándole un poco la pantalla, ese prejuicio que hay en los mercados de capitales de que son timba o que es renta financiera. No, no, no. Están lejos de ser renta financiera. Su pretensión, y por eso el Estado los incentiva, los estimula, ¿sí?, es justamente transformar dinero ocioso en dinero productivo. El dinero abajo del colchón no es productivo, no sirve para nada. Y se los voy a mostrar en unos gráficos más adelante. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo que conectan ahorro con inversión, podemos decir que proveen de fuente de financiamiento tanto a empresas como a estados. El Estado también. El Estado puede ser deficitario. Obviamente sería ideal de que ese déficit tenga origen casi exclusivo en obra pública, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, yo tomo financiamiento para expandir o mejorar la infraestructura, porque eso va a redundar en más productividad. En el estado, en la situación en la que está Argentina hoy, y a la que hemos llegado, el Estado se ha convertido, lamentablemente, en un financista casi exclusivo de gasto corriente, es decir, de empleo o subsidios a personas, ¿sí? Se ha ido deteriorando mucho la cuenta pública y ese Estado no está pudiendo orientar el financiamiento hacia actividades que incrementen la productividad, ¿sí? Y ese es un problema, y lo vemos en todos los niveles de Estado, ¿sí? En nacional es el ejemplo paradigmático, pero en los estados municipales pasa lo mismo. Por eso se deterioran las calles, por eso se deterioran las rutas, ¿sí? Y ni hablar, o sea, los que estamos entre Esquel y Rawson, sobre todo los que estamos en Rawson, que vamos bastante a Esquel, no sé si los de Esquel vienen tanto, pero si vienen, notarán lo que es la ruta, ¿no? Y de Comodoro, si van a Esquel, también notan esas dificultades a la hora de transitar, que tienen que ver con un deterioro en las cuentas públicas porque no se están utilizando para el financiamiento
que debería o deberíamos tener. Y el financiamiento a empresas porque es la manera de incrementar la producción de manera mucho más directa. Con el Estado uno incrementa la producción de manera indirecta, es decir, construye una ruta que le permite, por ejemplo, al campo o a una empresa sacar con camiones producción. Es muy indirecto, ¿sí? Un puente que acorte los tiempos, ¿sí? de viaje. En cambio, en la empresa, el financiamiento de empresas es mucho más directo, va directo a la producción, incrementa la producción de manera directa. Además, permiten transferir riesgos, y esto de la transferencia de riesgos, lo que tiene que ver con, bueno, con el mercado de derivados. Si ustedes me van a decir, no sé de qué estás hablando, Fede, de esto de transferir riesgo. Bueno, el mercado de dólar futuro, por ejemplo, es una manera de transferir riesgo, ¿sí? Los futuros de soja, etcétera, ¿sí? Son maneras que uno tiene de transferir, perdón, ahí está, de transferir riesgos. Es decir, que con los mercados capitales uno puede sacarse de encima algunos riesgos y fijar algunos resultados. Eso es extraordinario, porque esto sirve para la economía real. Un productor, imagínense un productor agropecuario que está expuesto, que es exportador, soja, trigo, maíz, supónganse, ¿no? Que es un commodity y tiene un precio internacional. No sabe en qué momento le varía el precio del commodity, no sabe en qué momento se le dispara el dólar, no sabe en qué momento le cae una lluvia por demás y se inunda la cosecha y se destruye toda la cosecha, o quizás, ¿sí?, no llueve y vamos a una sequía. Entonces, todo eso le afecta a su productividad. Entonces, existen maneras de fijar, ¿sí? Existen maneras de fijar, de determinar algunos de esos resultados. Yo puedo decir, bueno, a mí el dólar me sirve cuando está a, no sé, supónganse que hoy esté a 1050. Yo con un dólar a diciembre, a 1050 vendo, a mí ya me cierra la ecuación. Entonces, yo puedo fijar el valor del dólar en diciembre, armar un contrato donde compro dólar a diciembre a 1050. Si el dólar se va para arriba, genial, porque compro más barato. Suponete que se va a 1200 el dólar. Bueno, vos hiciste un contrato que te permite comprar a 1050, te estás beneficiando. También puede pasar al revés, que el dólar baje a 900 y vos dijiste comprar a 1050, ahí te estás perjudicando. Pero ya fijaste tu ecuación, ¿sí? Y eso te permite eliminar riesgos, ¿sí? Entonces es muy interesante, y acá me estoy metiendo en el mercado de los derivados, que es un poco más complejo porque la forma de pensarlos es diferente. Entonces los comento, pero sepan de que si bien hay especuladores detrás de la transferencia de riesgo, siempre hay un especulador. Del otro lado del especulador, la contraparte del especulador es una persona que elimina un riesgo. Entonces, que existan especuladores es algo extraordinariamente bueno para la economía real, al contrario de lo que se piensa, ¿sí? La transferencia de créditos, bueno, hay muchas compañías que lo que hacen es transfieren todo en la cartera de créditos del activo, ¿sí? Y de esa manera lo securitizan. ¿Eso qué significa? Que se transforma en un activo operable en la bolsa, y hay gente que puede operar y comprar esas carteras de activos y cobrarán los créditos y los flujos de fondos que ingresen después de esos créditos. Y de esa manera se puede sacar del activo de muchas compañías ese crédito y mejorar algunos ratios, ¿sí? Incluso eso te permite después conseguir más financiamiento, etcétera. Tercerizar algunos créditos, ¿no? Y me saco encima riesgo también. Y obviamente también la más simple nos permite invertir, porque si te sobra un mango, a vos que estás escuchando, es una forma de poder invertir y de transformar ese dinero ocioso que tenés vos en algo productivo para vos, pero si está siendo productivo para vos es porque está siendo productivo para la sociedad en su conjunto. Bien, hasta acá venimos bien. Los leo, los escucho si quieren hacer algún aporte, comentario o alguna reflexión, o si me quieren preguntar algo o algo que quieren que amplíe. Puede ser por escrito o le van a abrir el micrófono y me preguntan, no hay problema. Como muchas de estas cosas, no sé si le encuentran cierta relación, más que cierta relación, totalmente relación con algo de lo que vemos en Economía 2, con las finanzas, cuentas, ahorro, inversión, algo de lo que decía Fede, también el gasto público. También estas cuestiones de tener en cuenta lo que yo necesito y a dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo, también para saber cómo invertir y qué opciones tengo en el mercado, así como la encuesta también le preguntaba qué es lo que ustedes pensaban que hacía un contador o alguien que estudia en la facultad. También eso era una pregunta para replantearse ustedes mismos que están en la facultad estudiando una carrera, qué es lo que ustedes piensan que van a hacer en el futuro.
sea, cuál va a ser la actividad que ustedes van a ejercer. Entonces también es una ayuda de poder ir viendo otros panoramas y otras actividades que también podemos ejercer con no solo de contador público, sino también avanzar un poco más. Y ahí ahora encargo a eso, Jackie. Ahí encargo hacia el rol del asesor, ¿sí? La idea acá es un poco plantearles, sobre todo por ahí hay gente que no está inscrita en la facu, que es de fuera de la facultad o de la ciencia económica, pero está interesado en la charla, pero yo entiendo de que hay una mayoría de estudiantes acá, ¿sí? Ustedes son estudiantes de ciencia económica y yo también lo fui en la facultad nuestra, ¿sí? Yo soy hijo de la facultad de acá de Trelew y también a mí se me presentaron un montón de dudas porque yo no sabía todo lo que podía hacer y no sabía que me iba a dedicar a esto. De hecho, me dedico a una actividad que se dedican muy poquitas personas, ¿sí? No tengo muchos conocidos, de hecho no tengo conocidos. Debe haber alguno más en la provincia, no deben ser, no debemos ser muchos, y yo no tengo en general conocidos que se dediquen a esto exclusivamente. Entonces, está bueno la propuesta también de Jackie y de Mati, y cuando digo Jackie y Mati hablo del por E, ¿no? Estudiantes por Económica, la agrupación y del centro de estudiantes, era un poco también acercarles un poco la métier, ¿no? Las alternativas también de los caminos profesionales. Y yo elegí este camino porque me puse a liquidar impuestos y me puse a hacer balances y me agarré una frustración tan grande porque no me gustó, incluso de recibido, que dije, ¿cómo capitalizo todo lo que aprendí? Y siempre me había gustado esta parte y así fue que me fui a hacer la maestría y dije, bueno, acá rompo con las estructuras convencionales o tradicionales de la profesión en la región, por lo menos, ¿sí? Y me voy a dedicar a algo nuevo. ¿Sí? Y hice una inversión para llegar a esto, ¿sí? Porque me acuerdo que en ese momento era o compraba, podía adquirir mi primer auto, un auto sencillo, obviamente, simple, pero un auto al fin, o alternativamente me iba a hacer la maestría. Elegí la maestría, ¿sí? Bueno, se postergó, siempre hay una inversión, la inversión implica un costo de oportunidad, resigné, ¿sí? El vehículo y me dediqué a esto. Y acá fui descubriendo también este rol del asesor financiero, lo fui aprendiendo en la medida que fui avanzando también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que entender? De que hay dos caminos para dedicarse a la asesoría, el asesoramiento o la consultoría, que por ahí el asesor es más voy, toco y me voy, ¿no? O sea, asesoro, responde. La consultoría requiere un trabajo un poco más profundo durante un tiempo más largo y con un final más marcado, ¿no? Esa es como la gran diferencia. También he hecho consultoría, sobre todo en lo que es corporativo, ¿sí? Pero hay dos ramas en las que te puedes dedicar cuando vos entras al estudio de las finanzas, te dicen, mira, vos te vas a dedicar a corporativas o te vas a dedicar a mercado de capitales, ¿sí? ¿Y qué? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Bueno, acá estás dentro de la gestión de la empresa, ¿sí? Estás dentro de la gestión de la empresa. Y dentro de la gestión de la empresa tenés la gestión de corporativa per se, de una empresa X en sí misma, o dentro de la parte de banca e inversión, que es la parte bien bancaria, contratos bancarios, etcétera, análisis de riesgo, crediticio, etcétera, ¿sí? O finanzas corporativas en sí misma, que es, bueno, la gestión del capital en el corto plazo de la empresa, la estructura de capital de la empresa, ¿sí? El financiamiento de la inversión de la empresa, el crecimiento de la inversión y cómo financia ese crecimiento de la inversión, eh, elaboraciones de presupuestos, valuación de empresas, todos esos temas están dentro de las finanzas corporativas. Y del lado de los mercados capitales, bueno, acá tenés dos partes. Hay una parte bien cuantitativa, ¿sí? Que es análisis de datos y eso que tiene que ver con la parte quants, Big Data y todo esto que está hoy de moda. Y tenés la parte de estrategia, armado de carteras de inversión, ¿sí? Eh, Utilización de productos y herramientas en los mercados capitales para soluciones corporativas. Y acá cuando digo esto, empiezo a encontrar una interrelación entre ambos. No es que yo me dedico a esto o me dedico al otro y no tiene nada que ver. No, fíjense que uno dice, bueno, finanzas corporativas. Lo puedo hacer desde dentro de la empresa o puedo estudiar una empresa desde afuera con el balance. ¿Para qué? Para evaluarla y para ver si me conviene invertir o no en el mercado de capitales en esa empresa. Entonces, hay una retroalimentación entre las finanzas corporativas y los mercados de capitales. No es que son
dos mundos separados. Las finanzas corporativas hacen a los mercados de capitales, porque en los mercados de capitales uno invierte, por ejemplo, en acciones o bonos, por ejemplo, obligaciones negociables, que son títulos valores que vienen de las finanzas corporativas, de la empresa. Entonces, hay una retroalimentación. ¿En qué cambia? Que si me dedico a los mercados de capitales, conozco y estudio las empresas y los activos financieros desde fuera, ¿sí? Y si me dedico a las finanzas corporativas, los analizo desde adentro. Y si me dedico a las finanzas corporativas, utilizo las herramientas de los mercados de capitales como una satisfacción de necesidades para la empresa. Y en el cambio, acá, en los mercados de capitales, las herramientas que vienen de las finanzas corporativas las utilizo como una herramienta de satisfacción de necesidades individuales, ¿sí? También puede haber necesidades corporativas. Me ha tocado clientes que llegan a la consulta conmigo porque tienen un capital operativo ocioso que tiene que ser protegido, cuidado, por un X tiempo, por X razón, no importa cuál. Entonces es un capital que tendría que ir a capital de trabajo, es decir, a mercadería, pero que por razones propias de la actividad económica, puede ser cuestiones estacionales, puede ser cuestiones climáticas, puede ser cuestiones bromatológicas, biológicas, ¿sí? Requieren de un tiempo de espera y hay que proteger ese capital hasta tanto esté en posibilidades, la empresa esté en posibilidades productivas. Y el mercado de capitales soluciona el problema. Entonces, hay una retroalimentación. Por eso, si bien uno se puede enfocar más en una o en otra, entiendan de que esto va y viene y que se trabaja en conjunto, ¿sí? Y muchas veces yo me encuentro en el medio, ¿sí? Entonces, me encuentro en el medio, me encuentro analizando la empresa y buscando los productos financieros en el mercado de capitales que satisfacen la necesidad de la empresa, aunque estoy un poco más orientado últimamente hacia este perfil de los mercados de capitales, ¿sí? Y por eso también tiene que ver esta charla con eso. Bien, aprovechen, abran el micrófono, por favor, interrúmpame, pregunten. Traten de exprimirme y sacarse dudas, ¿sí? De esto del rol del asesor financiero. En definitiva, lo que les quiero decir es que nosotros nos dedicamos a estudiar las finanzas de mercado de capitales o de las corporaciones, de las empresas, ¿sí? Y yo lo hago, ¿sí? Como consultor o como asesor, y dentro del asesoramiento, para asesorar el mercado de capitales, si bien tengo el conocimiento técnico, por ejemplo, como contador público, tengo algunas nociones tributarias, etcétera, que también inciden, obviamente, ¿sí? Tengo formación en una maestría, con una determinada cantidad de años de estudio enfocado en esto. Y además de eso, la Comisión Nacional de Valores, para que yo pueda asesorarlos, para que yo pueda hablar de manera pública del mercado de capitales y de diferentes activos financieros en particular y promocionarlos, ofrecerlos, me exigen un examen de idoneidad, ¿sí? Que rendí hace poquitito. Y además, si lo quisiéramos hacer de manera tal de involucrarme económicamente con el agente de bolsa, para ver qué rol ocupa, dónde está ubicado, lo, te podés matricular como agente productor. Y en ese proceso estoy. Jackie, creo que habías abierto la cámara y capaz querías decir algo. Y yo justo estaba hablando. No, estaba viendo si Ah, alguno de los chicos por ahí quería hacer alguna consulta, pero había visto que habían puesto presente y eso. bien. Pueden consultar, chicos. El FEDE está predispuesto a atender las consultas que necesiten respecto a cuál es Absolutamente. el rol que él realiza específicamente, como lo estaban viendo. Pueden dedicarse a lo que es la finanza corporativa, el mercado de capitales, pero deben tener también esta cuestión de que hay que capacitarse. No es que tengo el título contador y ya puedo salir a asesorar sobre activos. Por más que uno tenga el conocimiento, también como decía Fede, él tuvo que rendir un examen para poder tener esta idoneidad de poder hacer esta actividad. Dicen, y Totalmente. Y sepan de que la carrera de grado muchas veces nos da el marco general. Y claro, uno después puede dedicarse y a ir aprendiendo y estudiando por su cuenta, ¿sí? O ir a un sistema educativo más formal y busco una especialización, una maestría y me especializo en el tema, ¿no? Para rendir el examen de idoneidad lo puede hacer cualquiera. Y la verdad es que no exige ni siquiera título de grado. O sea que la idoneidad la consigue cualquiera. Hay que cumplir con los requisitos de estudiar y rendir un examen, obviamente, ¿sí? Que muchas veces el examen tiene una parte bien
normativa y después tiene una parte bien de cálculo, ¿no? Donde hay matemática financiera, etcétera. Entonces, También la importancia, ¿no? Un poco de nuestro plan de estudio, que contamos con finanzas públicas, matemática financiera, estadística dentro de nuestro plan, y esos son una base bastante importante para después poder totalmente, realizar esta actividad. totalmente. A veces nos Sí, está preguntamos, ¿para qué bueno, matemáticas? ¿Por qué sí. matemáticas? ¿Por qué De esto? hecho, ¿Por qué ya lo aquí otro? tengo la matemática financiera es la herramienta principal de trabajo que tenemos los financieros. Y una Ujú, cosa que por ahí genera duda, ahí le voy a contestar a Enzo, ¿sí? sí. Claro, ahí dice Cristina, Administración Financiera, las finanzas en general se desenvuelven, ¿sí? Principalmente cuando uno habla de finanzas, ¿sí? Generalmente, y es a lo que yo me dedico, a lo que nos dedicamos los que estamos en esto, hablamos de finanzas privadas, ¿sí? Tanto mercado de capitales como finanzas corporativas son finanzas privadas. Las finanzas públicas también están dentro de la esfera de las finanzas, pero son un rubro muy particular, ¿sí? Que no se estudia en una maestría en finanzas habitualmente, salvo algunas universidades que lo tienen, ¿sí? El enfoque predominante de las finanzas está orientado a el sector privado, porque en el sector privado el valor tiempo del dinero es fundamental y en Ujú, el Estado, si bien también lo es, recuerden que trabajamos con presupuesto público, el presupuesto es estático, ¿sí? Es mucho más normativo, estamos más involucrados por el derecho administrativo, ¿sí? Acá a nosotros nos interesa más el perfil del sector privado, ¿sí? Las finanzas públicas, entonces, insisto, te permiten trabajar en el ámbito de lo público, las finanzas públicas, perdón, te permiten trabajar en el ámbito de lo público, en lo que es cuestiones presupuestarias, en lo que es cuestiones tributarias, etcétera, ¿sí? En el caso de las finanzas, desde una perspectiva privada, nos dedicamos a la empresa y al mercado de capitales, ¿sí? De última, recurrimos a pasivos financieros, como pregunta Enzo también, pero del Estado. Y ahí cuando decís, también puede haber pasivos financieros, ten en cuenta una cosa, Enzo, las finanzas corporativas, la empresa, tiene dos fuentes de financiamiento. Puede ser financiamiento por capital propio, que son los accionistas, o financiamiento por capital ajeno, que es la deuda, el endeudamiento. Entonces, dentro del endeudamiento aparecen los pasivos, ¿sí? Que tienen un perfil financiero, porque hay una deuda, hay que cumplir, y que ese pasivo yo puedo acceder a ese pasivo por medio del mercado de capital o del sistema bancario, un préstamo bancario o un bono del Estado. ¿Sí? Eh, Sí, sí, quería también mencionar un poquito con lo mencionado anteriormente sobre esta interacción que hay entre el mercado de capital y las finanzas corporativas, que en cierta manera nosotros podemos asociarlo de que tanto una necesita como de la otra. El mercado de capitales para proyectar y las finanzas corporativas también para obtener información del mercado. O sea, la interacción es mutua. Y también en esto, el tema de los instrumentos financieros también cumple un rol clave en esta interacción entre ellos, Eh, lo cual también lo hace como factores necesarios y la capacitación en sí de cada uno de los elementos que uno va, digamos, a predisponer es importantísimo, tanto como uno como del otro. A eso quería un poco también mencionar sobre esta interacción. bien, perfecto, Mati. Ahora, vamos a activos financieros. ¿Sí? ¿Qué es un activo financiero? Bueno, un activo es algo que contablemente, saben que lo definimos que es algo que tiene la potencialidad de generar dinero. Si es que no lo puedo transformar en dinero ya, tiene la potencialidad de poder ser transformado en dinero. Financiero, porque lo convierte en un valor operable, negociable. ¿Sí? Negociable en un mercado. O sea, me permite hacer intercambio. Pero fíjense que estoy hablando de activos financieros en general. Y el primero que vamos a definir por excelencia es el dinero. El dinero es un activo financiero. ¿Sí? Sí, es la liquidez en su máxima expresión. Y dentro del dinero tenemos que separar al fiduciario del digital. ¿Por qué el digital? Y porque el digital está tomando cada vez más fuerza. Ahora, a mí, desde mi formación y mis criterios, todavía el dinero digital no alcanza a cumplir y a reunir las condiciones de dinero. Entonces, déjenlo titilando al dinero digital, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no reúne las condiciones? Porque el dinero tiene, a ver, volvamos 10.000 años atrás, 5.000 años atrás. El ser humano
fabricaba trigo el señor A fabricaba el trigo, la señora B fabricaba carne, ¿sí? O sea, criaba algún tipo de ganado. Entonces, el que tenía trigo tenía para hacer pan, pero no tenía para comer carne. El que tenía carne tenía para comer su asadito, pero no tenía entonces, para comer el pan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza el trueque, ¿no? Yo te cambio tanto por esto, pero el tema es que con el trueque empieza a haber dificultades porque hay algunos elementos a intercambiar que son difíciles de intercambiar. Yo no puedo partir, te cambio un caballo por una gallina. No, pero pará, la gallina equivale a la pata del caballo, ¿no? Y no le puedes cortar la pata del caballo, ¿sí? Para comprarte la gallina. ¿Me explico? Entonces, dificultaba mucho el intercambio, ¿sí? Y otra cosa que se dificultaba era la acumulación de capital. ¿Por qué? Porque el trigo se vence, porque la carne se vence. Sí, el trigo no tanto, pero la carne sí. Entonces se dificultaba la acumulación. Cuando aparece el dinero como solución al trueque, ¿sí? Se pueden intercambiar, hacer operaciones más fáciles, se puede acumular capital sin que sea perecedero el elemento de acumulación de capital, que es el dinero, el elemento de acumulación. Ahí aparece el ahorro. Y de ahí nace la finanza cuando aparece el dinero. Sin dinero no hay finanzas, ¿sí? Entonces, fíjense que el dinero como tal tiene una función original que es transaccional. ¿Qué significa eso? Que el dinero se creó para poder intercambiar bienes y servicios. Entonces, el dinero tiene una función transaccional. Por otro lado, tiene una función de ahorro, ¿sí? Una función de ahorro. ¿Por qué? Que es la acumulación de dinero, ¿sí? Y por otro lado, tiene también una función, ¿sí? Que es de unidad de cuenta. ¿Qué es unidad de cuenta? Bueno, es la referencia de los precios en la economía. La referencia de los precios en la economía. ¿A qué me refiero con la referencia de los precios? Bueno, que vos sepas que algo vale tanta plata o tanta plata, te ordena la cabeza y te establece una escala de valores para diferentes artículos, te permite comparar artículos, calidad, separar en calidad, etc. Entonces, cuando uno va al dinero digital, como la función transaccional, la verdad que si bien está empezando a aparecer, todavía no está vigente. Fíjense que uno no es que va al supermercado acá a la esquina y dice, ¿cuánto vale? 0,03 Bitcoin. No, ¿sí? O tanto USDT. No, no es tan común en el comercio en general, ¿sí? No es tan común. Alguien me rayó la pantalla. Yo no sé cómo se elimina ahora. Ahí está, gracias. Este, entonces, por otro lado, como ahorro tampoco sirve. ¿Por qué? Porque no tengo certeza de la evolución del precio, sobre todo las monedas volátiles. En las que son stablecoins o monedas estables, sí, el USDT, el DAI, ¿sí? USDC, esas sí me permiten cumplir con la función de ahorro, porque hay como una estabilidad, esa asociación de un dólar, una USDT, una DAI, está funcionando de manera tal que cumple con la función de ahorro. Así que ese punto lo tenemos. Y la de unidad de cuenta, bueno, si quieren para lo que son monedas estables, sí, pero para Bitcoin no, porque imagínate que vas hoy a comprar un vehículo y vale un Bitcoin. ¿Y mañana cuánto vale? 0,80 de Bitcoin. ¿Pasado cuánto vale? 2,3 Bitcoin. ¿Por qué? Porque el precio de Bitcoin tiene mucha oscilación de precio. Entonces, le está costando mucho cumplir la función de dinero. Ahora, usted me va a decir, che, pero el peso argentino, y el peso argentino como venía el año pasado, no funcionaba como unidad de cuenta porque nadie ahorraba en pesos, porque se deteriora el valor, como ahorro. Comunidad de cuenta donde es pelote porque nadie sabía lo que valían las cosas y todavía hoy está pasando un poco de eso, ¿sí? Y como transaccional y más o menos sí, esa se mantenía, pero también estaba deteriorada su condición de dinero. Entonces, el dinero digital todavía como dinero le falta, ¿sí? Está en una etapa inmadura y no sabemos bien si llegará a eso, pero tiene altas chances de hacerlo, pero todavía le cuesta. Pero fíjense dónde lo coloqué, dentro de dinero, ¿sí? Las criptos están acá, ¿sí? Después tenemos activos de resguardo o reserva de valor. Algunos dicen, no, pues yo invierto en oro. No, no invertís en oro. Te resguardás en oro, es diferente. Estás reservando el valor, estás cuidando tu capital. El oro es un activo que tiene una finalidad de reserva de valor. Así como el dinero tiene una finalidad de intercambio de bienes, ahorro o referencia en el precio de las cosas, ¿sí? El oro tiene una función de resguardar el valor, protegerte del deterioro del valor
del deterioro del valor del dinero, ¿sí? Que se produce por el efecto inflacionario, por ejemplo. Entonces el oro te protege de eso. Después vienen activos de gestión de riesgo y aparecen los derivados, el futuro, las opciones, ¿sí? Los forwards, los swaps, etcétera, ¿sí? Todos esos son derivados. ¿Y qué función tiene el derivado? Gestión de riesgo. Hay muchos agentes de bolsa que les ofrecen a ustedes, cuando colocan la plata, bueno, podés invertir en opciones, podés invertir en... No se invierte en opciones, porque no es un activo de inversión, es un activo de gestión de riesgo. Entonces, es muy importante entender para qué finalidad fue creado ese activo, porque si no yo voy a entrar pidiéndole peras al olmo, ¿sí? Es decir, si yo planto un durazno y espero que me crezca una uva, me va a salir mal la jugada, ¿sí? Entonces, si yo compro una opción esperando que me dé un retorno de inversión, como activo de inversión, estoy pidiéndole algo para lo cual no fue creado, ¿sí? Y aparecen los activos de inversión. ¿Cuáles son? Bonos y acciones. Este cuadrito que yo le estoy explicando acá, no me lo pudo explicar nadie en toda mi formación académica. No con esta claridad. Lo he ido aprendiendo y lo he ido resolviendo por mis propios medios, ¿sí? Ni por cerca en la carrera de grado, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos son los activos de inversión. ¿Por qué estos son activos de inversión? Porque yo coloco un capital esperando un retorno o un rendimiento a cambio, lo que les expliqué antes, ¿sí? Este círculo, ¿sí? Yo entrego un capital y espero un retorno a cambio, ¿sí? Esta es la función de un activo de inversión, financiero de inversión, donde yo espero un retorno. La acción, ¿cuál es el flujo, ¿sí? de retorno que viene con una acción? Bueno, el dividendo, si es que hay distribución, ¿no? Es potencial, puede ser que de pérdida, ¿sí? Pero potencialmente hay un dividendo, además de la variación en el capital, que es la variación del precio de la acción. Y en el bono, bueno, en el bono tengo el interés que me va pagando regularmente, ¿sí? Además del capital que me devuelve al final. ¿Está? Entonces, estos son activos de inversión, ¿por qué? Porque hay flujo periódico, además de variación en el precio del capital, ¿sí? Es requisito que venga el flujo. A ver, una inversión inmobiliaria es un activo de inversión en la economía real. ¿Pero por qué es un activo de inversión? Bueno, porque tengo un alquiler, una renta que a mí me va dando, además de la variación en el precio del inmueble. Pero hay una renta, hay un flujo periódico, hay un alquiler. Ese alquiler lo transforma en activo de inversión. Ahora, si yo compro, ¿sí? Eh, por ejemplo, un lingote de oro, yo no puedo pretender de que largue pequeñitas moneditas de oro en sí mismo porque se va reproduciendo. Si quieren, y vamos a harina y agua. Yo tengo harina y agua, tengo un activo financiero común y corriente. Ahora, si le pongo levadura, se transforma en un activo de inversión. ¿Por qué? Porque tiene la potencialidad de crecer en sí mismo. ¿Sí? Le pongo la levadura al agua y a la harina y empieza a expandirse en sí misma, se reproduce, ¿sí? Y ese es el gran objetivo de un activo de inversión. Clarísimo como el agua, pasamos al funcionamiento de los mercados de capitales. Mercado primario, tenemos la empresa o el Estado que requiere de fondos. Aparece el mercado de capitales, que es un ámbito abstracto, como todo mercado está en el medio, que en Argentina está gestionado por Vima Sociedad Anónima, es privada la empresa que gestiona el mercado, la que se para en el medio y se da vuelta y hace la operación de todos estos activos que se pueden operar acá en el medio. Y aparece nuestro personaje Juancito, que tiene un ahorro ahí dando vuelta, ¿sí? La CNB, que es el organismo público de control que la autoriza a la empresa o al Estado mismo a hacer la emisión, perdón, la autoriza a la empresa solamente, el Estado va por otro canal, se autoriza la emisión de títulos valores, estos títulos valores se colocan a través de un banco de inversión. Muchas veces Banco Galicia, por ejemplo, tiene su banca de inversión, más allá de su banca comercial, pero la banca de inversión es la que te hace la colocación del título, la que lo redacta, lo escribe, lo elabora, establece las condiciones, le da todo el marco jurídico, todo el ropaje jurídico, se hace la emisión y va al mercado de capitales. Y Vima lo recibe y dice, acá hay algo para comprar, y Juancito accede a través de una ALIC. ¿Qué es la ALIC? El agente de bolsa, ¿sí? Que se llama técnicamente agente de liquidación y compensación. Juancito va a la ALIC, ¿sí? Le arma una cuenta de inversión en la ALIC y a través de la ALIC, porque solamente se puede operar a través de la ALIC,
accede a este título que lanzó esta empresa o el Estado al mercado de capitales y lo suscribe. Y esa suscripción, cuando lo compra, va a parar a Caja de Valores, que es un banco donde están todos los títulos que se van acumulando a nombre de Juancito, a nombre de Laurita, de todos los inversores. ¿Sí? Esto se llama mercado primario, ¿por qué? Porque es la primera vez que se emite un título, el momento de salida del título. Y acá Juancito suscribe por primera vez el título. Es el primer comprador del título. Acá es cuando se produce la expansión de capital en sí misma. ¿Sí? Porque la empresa se embolsa un dinero que se lo lleva y que después lo devolverá o no, dependiendo si es un bono o una acción, porque si es una acción no hay necesidad de devolverlo, solamente en forma de retorno y de dividendo. ¿Sí? Y de esta manera se produce el financiamiento a diferentes entes, como les decía. Caja de Valores hace la custodia. Entonces, fíjense que uno tiene una cuenta en un agente de bolsa, ¿sí? En la LIC. Sin embargo, Caja de Valores hace la custodia de todos los títulos. Así que todos tus títulos están acá, van a estar en Caja de Valores. Cada vez que los compras o los vendas, van a transferirse de una cuenta a otra en Caja de Valores. Ahora, vamos al funcionamiento del mercado de capitales, pero el mercado secundario. ¿Y qué es el mercado secundario? Bueno, ya en el mercado secundario desaparece el tomador de financiamiento, es decir, el Estado o la empresa. ¿Y quién aparece acá? Bueno, acá Juancito y Laurita, ¿sí? Tanto Juancito como Laurita, ya ahora está el papel circulando y lo que dicen ahora no lo quiero más, el papel. Y lo quiere Laura. O no, Laura dice, no, yo no lo quiero más, se lo vendo y hay un Juancito que me compra. ¿Sí? Entonces, acá tanto Laura como Juan acceden por medio de la LIC, acá es donde tendrá más la cuenta de inversión, ¿sí? Y Caja de Valores va haciendo el traspaso de una cuenta a la otra, de Laura a Juan, de los títulos. CNB siempre controlando el funcionamiento del mercado de capitales, ¿sí? Por fuera. Y esto es lo que se llama mercado secundario, que es donde operamos la mayoría de las veces. Acá en el mercado primario es donde se produce la emisión y el financiamiento de empresas, el financiamiento productivo en sí mismo. Y acá es donde se produce el intercambio de títulos que ya están cotizando. Es decir, que lo que ya está arriba de la mesa, ahora voy pasando de mano y me voy intercambiando el título valor. ¿Sí? Y esto es lo que se llama mercado secundario. Dentro de activos financieros de inversión, básicamente entonces tenemos acciones y bonos. ¿Sí? Son los dos más importantes. ¿Qué es un bono? Un título de deuda, ¿sí? Donde hay un emisor, ¿sí? Se compromete a pagar intereses regularmente y devolver el capital al final. ¿Y la acción qué es? No, la acción es un título de propiedad. ¿Qué significa eso? Que me transformo en socio, en propietario de la empresa, ¿sí? Y acá no tengo garantías de la devolución del capital de nada. Ni siquiera tengo garantía del pago de dividendos, ¿sí? Pero hay un compromiso o hay una expectativa de que esta acción vaya generando dividendos. Y hay una expectativa de que el precio de esta acción vaya subiendo porque incrementa el valor de la compañía, ¿sí? Entonces, son las dos fuentes de financiamiento de una empresa, pero en bonos tenemos la posibilidad de acceder a títulos de deuda del Estado también. Claro, el Estado no tiene acciones, porque el Estado no es una compañía privada. Yo no puedo comprar una partecita del Estado y ser dueño del Estado. Soy parte del Estado, pero no soy dueño del Estado, ¿sí? Pero sí puedo ser dueño de un título de deuda del Estado, porque el Estado sí puede emitir bonos. Entonces, dentro de los bonos tenemos dos tipos, los soberanos o subsoberanos, que son los títulos públicos, ¿sí? Se llaman títulos públicos, o en general los conocemos sí, como títulos públicos o bonos soberanos. Y después tenemos las emisiones de deuda de las compañías, que se llaman obligaciones negociables, ¿sí? Y estos son los dos activos de inversión más importantes porque tienen ese flujo de fondo corriendo permanentemente. Dentro de activos de inversión, entonces podemos separar a los bonos, muchas veces los denominamos renta fija, y a las acciones las denominamos renta variable, ¿sí? Son lo mismo. Y entonces, ¿qué es la renta fija o la renta variable? Bueno, el precio de un activo hoy depende del flujo de fondo, ¿sí? Sumado, dividido por la tasa de interés. Esto es una operación financiera que no pretendo que la conozcan todos, pero es una operación financiera de amortización, porque hay una sumatoria, ¿sí? De flujos de fondos actualizados, es decir, traídos al presente, por medio de un vehículo que es la tasa de interés, ¿sí? Estos flujos de fondos pueden ser fijos o pueden ser variables, y eso es lo que lo transforma en renta fija o renta variable. Si estos flujos de fondos son fijos, es decir, el interés ya está
prepactado, ¿sí? Y va a pagar todos los meses 10, 10, 10, 10, y al final le vuelve capital, entonces va a ser renta fija por eso, y eso es un bono, ¿sí? Y la renta variable, bueno, tiene variable los flujos. ¿Por qué? Porque no conozco qué va a pasar con ese flujo. Por eso las acciones son de renta variable, porque no conozco si el flujo va a ser positivo o negativo, porque no sé si vas a tener ganancia o pérdida, ¿sí? Porque no hay un contrato como en la renta fija, como en el bono, ¿sí? Entonces, esto le da mucho más riesgo, porque tiene un elemento variable en el flujo, ¿sí? Entonces, los flujos de fondos son conocidos en la renta fija o en los bonos, que es lo mismo, y en la renta variable los flujos de fondos son desconocidos. Eso es el mundo de las acciones. Porque no conozco, no tengo certeza, ¿sí? En la evolución de las ganancias y no solo de las ganancias, sino en la distribución de los dividendos de la empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el posicionamiento de un inversor a todo esto? ¿Sí? Y esto es algo que dice la investigación científica, ¿sí? Los papers justifican esto que les voy a plantear ahora, porque muchos libros lo toman de manera distinta, porque hablan de corto plazo. Pero hay que entender de que hay posicionamientos para la cartera de inversión de un inversor que va a depender del horizonte temporal. Si sos una persona, fíjate, es una persona acá súper tranquila, ¿sí? Una persona absolutamente desquiciada y súper nerviosa y loca por lo que acaba de pasar. Estas dos imágenes describen a los bonos y a las acciones en el corto plazo, ¿sí? Cuando uno invierte a corto plazo, el bono, ¿sí? Es la opción más tranquila, la que mejor te cumple esta función de OM en el corto plazo. Y las acciones, y son muy volátiles en el corto plazo y te podés llegar a infartar en el corto plazo. Ahí te leo, Enzo, la pregunta, dame un segundo. Por otro lado, cuando me voy a el largo plazo, ¿sí? Fíjense que a medida que pasa el tiempo, yo estoy contento con el bono al principio, después sigo contento, pero cada vez estoy menos, porque veo que las acciones empiezan a ganar. Entonces, en el largo plazo, las acciones son la alternativa que mejor responden a este resultado. Lo que yo les estoy resumiendo acá es el resumen de la investigación científica, ¿sí? De lo que dice la empiria, digamos. Si vos investigás varios mercados, estudiás la evolución de bonos y acciones, vas a encontrar en general este comportamiento. Ese es un comportamiento que, si bien es lo que pasa en el mundo en general, tiene un componente teórico, porque si me vengo a Argentina, los bonos argentinos son una cosa bastante delirante por el momento que corren, ¿sí? Cuando son bonos en riesgo de default, obviamente tienen sus características especiales. Entonces, ahí empiezan con los matices, ¿sí? Típicos de cada lugar. Pero esto es básicamente la organización y de posicionamientos de inversión. Ahí te leo, Enzo, preguntaste, la mayoría de las tasas de inversión y de acciones se proyectan a largo plazo. No sé si es una pregunta o una afirmación, pero no todo se proyecta a largo plazo. En las acciones, yo busco en el largo plazo obtener el mayor rendimiento, ¿sí? Es lo más razonable y esperable. Si yo pretendo tener una ganancia extraordinaria en 2 o 3 meses y poner la plata en acciones, ahí sí se transforma en una timba, ¿sí? Ahí se transforma en una timba. Si yo lo proyecto a 5, 10, 15, 20, 30 años, las acciones dejan de ser una timba. Y hay bastantes elementos que me indican con una alta probabilidad, nunca con garantía ni certeza, porque invertir implica asumir riesgos, ¿sí? Lo que sí aumenta la probabilidad a mi favor de que me vaya muy bien, ¿sí? ¿Cuánto es muy bien? Ahora se los voy a mostrar. Últimos 20 años. S&P 500 es el índice. ¿Qué es un índice? Bueno, un valor, un número que resume el comportamiento de un montón de activos que están detrás. ¿Cuáles son estos activos del S&P 500? Las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Últimos 20 años, ¿sí? Agarro el año 2000, el valor del índice valía $1.500, ¿sí? Hoy, después de 20 años, 23 años, vale, ¿sí? Casi $4.000, ¿sí? Un poquito más de $4.000. Es decir, multiplicaste por 4, no, por 4 no, un poquito menos, por 3,8 tu riqueza en dólares, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que si pusiste $100.000, a mí la cuenta 2023 me da más o menos por 4,8. Es decir, que si pusiste $100.000 en el año 2000, hoy tendrías $480.000.
¿Está? Y eso es invirtiendo en el promedio. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que no tenés que ser un capo buscando las mejores acciones ni las ganadoras. Acá están todas, las que ganaron y las que perdieron. Este es el promedio, ¿sí? Y en el medio que tenés la crisis del 2008, que es la crisis, segunda crisis más grande de la historia de la humanidad, la crisis financiera de las hipotecas subprime, ¿sí? Crisis de 2008, y tenés la crisis del COVID, ¿sí? El detenimiento de la actividad económica más, el único y el más importante de la historia de la humanidad, ¿sí? Y tenés una gran corrección el año pasado y después este índice siguió subiendo, no tengo actualizado, pero ya estamos por acá arriba, hizo récord de vuelta. Entonces lo que les quiero decir con esto es que a pesar de las grandes crisis que hubo en el medio, este índice se sigue mostrando positivo. ¿Está? Entonces, ni hablar de que guardar dólares debajo del colchón no tiene ningún tipo de sentido si lo haces en el largo plazo. ¿Cuándo tiene sentido? En el cortísimo plazo, dentro del año. ¿Sí? Entonces, 53% de retorno negativo en la crisis de 2007, y entre 2007 y 2009 fue una caída fuerte, o sea, obviamente te podés comer esta caída. En el COVID cayó 20%, ¿sí? Y 30% entre diciembre de 2021 y septiembre de 2022, que también es una corrección fuerte del mercado. 5 años tardó el mercado acá entre 2007 y el año 2013 en recuperar el valor que tenía. Puede agarrarte esto, o sea, tenés que entender de que por ahí compraste acá, te agarró esto, ¿sí? 6 meses tardó la crisis del COVID, pero la línea de tendencia es positiva. Ahora, vayamos 100 años para atrás. Ahí, hoy está 5.303 el S&P 500, está igual, Mati. Perdón la pregunta, Mica, ni te disculpes, pero más o menos ¿a qué hora termina la clase? La charla termina, a ver, miremos la hora, ya les digo, son las 2:23. Ponele 10 minutos más, porque esta es la última diapositiva, pero supónganse que hay preguntas, así que le dejo espacio a preguntas, ¿sí? Ya estamos terminando. Acciones versus el oro en el tiempo. 100 años de historia. Esto llega hasta junio de 2021, ¿no? Podría ser hasta hoy y sería más grande la diferencia. Y tomo el Dow Jones, que es un índice que tiene las 30 empresas industriales más importantes de Estados Unidos. Hay otros índices como el S&P 500 que quiere ser más rápido, pero son más jóvenes, ¿sí? Pero fíjense que tomo 100 años de historia y fíjense lo que ha pasado la persona que ha tenido lingotes de oro y la persona que invirtió en acciones. 60.000% de retorno contra 9.000% de retorno. No hay ninguna duda de la diferencia de un activo, entre un activo de inversión y un activo de reserva de valor. Ahora entienden lo que es reserva de valor y lo que es un activo de inversión, ¿sí? El activo de inversión tiene la posibilidad de crear, de reproducirse en sí mismo, la levadura, ¿sí? Se reproduce en sí mismo y crece en sí mismo. El oro no, el oro solamente conserva el poder adquisitivo, ¿sí? Y me resguarda, me protege ante eventos de miedo, etcétera. Entonces, el oro es para proteger capital, cuidarlo, conservarlo, reservarlo. Y las acciones, o los bonos, en este caso este es el índice de acciones, ¿sí? Norteamericano, son para incrementar valor en el tiempo, ¿sí? Entonces, la persona que compra oro no es una persona que está invirtiendo. Y si es una persona que compra oro para sostenerlo a largo plazo porque no sabe qué hacer, es una mala decisión de acuerdo a lo que nos muestra la empiria, ¿sí? Esto es más o menos el recorrido de la charla, ¿sí? Más o menos como para introducirlos, mostrarles un poco el funcionamiento, mostrarles las bondades de los mercados, qué es un activo de inversión y qué implica invertir y qué es lo que puede llegar a pasar en el tiempo, qué es lo que pasa en el tiempo, ¿sí? Qué es lo que podría llegar a esperar de cada uno y también que entiendan un poco el rol del asesor financiero, donde mi rol como asesor financiero en particular, asesorando a personas en sus activos de sus carteras de inversión, armado de carteras de inversión, etcétera, consiste básicamente en acompañarlos en el proceso de gestión de su patrimonio, pero es acompañamiento, es asesoramiento. Yo no gestiono como agente, ¿sí? Productor o como asesor financiero, no gestiono carteras ajenas. No es que a mí me dan la plata, yo uso contraseñas, no. Siempre que haya un asesor financiero que les diga que les maneja la contraseña, eso no es correcto, ¿sí? Lo importante que entiendan es que el asesor financiero tiene el rol de acompañarlos, de explicarles de acuerdo a lo que ustedes están buscando, cuáles son los activos que mejor reúnen esas condiciones para invertir, ¿sí?
ayudarlos a encontrar activos que tengan que ver con lo que ustedes ven sobre el mundo, las actividades que creen que van a ser más prometedoras o menos, intercambiar con el asesor que por ahí tiene un ejercicio más dinámico y permanente sobre este tipo de cosas y que los vaya acompañando quizás en el momento de cada activo financiero, porque cada activo va pasando y atravesando momentos, ¿sí? Más allá del largo plazo, que es esto que vemos, hay momentos en los que puede haber correcciones o riesgo de corrección, hay momentos en los que no, y el asesor financiero puede dar una opinión y no va a tener nunca la verdad absoluta sobre esto, es una opinión, simplemente una opinión, y les puede ir analizando la rentabilidad, el retorno posible de diferentes activos en el mercado y ayudarlos a que ustedes avancen con un poco más de claridad, no certeza, ¿sí? Nunca certeza porque siempre hay riesgo. En esta charla no hablamos de riesgo, pues no quería extenderla mucho, pero es la contrapartida del retorno que es esto que estamos viendo. El riesgo es un elemento importante a tener en cuenta. Estos son mis contactos, ahí están para que me sigan en Instagram, pueden seguirme en fedemichi.finanzas, si no, ahí tienen el QR, o en Facebook o en el mail por si en algún momento necesitan contactarse conmigo. Los invito a que me sigan en Instagram, donde publico Sí. muchísimo. Eso ¿Sí? justo le iba a comentar que, bueno, en las publicaciones, y bueno, hoy también se hizo una publicación, está etiquetado, lo pueden seguir porque publica muchos videos, aparte de lo que estuvimos hablando hoy, de gran importancia, bastante relevantes, lo pueden seguir, van a tener todas las novedades ahí en el momento, y aparte de que el contacto que pueden llegar a tener con Fede, y si necesitan asesoramiento, obviamente ahí está. Sí, por ahora conseguirme en redes por ahí alcanza como para tener algunas nociones. Pero bueno, sí, en la medida que uno va creciendo, a ver, en la medida que uno, me disparás ahí, por ahí una temática, Jackie, que es interesante, en la medida que uno va teniendo su capital, está bueno, ¿sí? Ir constituyendo un fondo. Y sobre todo si no son jóvenes, igual hay alternativas, pero si son jóvenes, piensen que se puede constituir un capital muy, muy grande, aportando muy poquito todos los meses durante muchos años, ¿sí? Piensen que si en 20 años puedo cuadruplicar en dólares un capital que está estático, imagínense si además le hago inyección a ese capital regularmente. El capital que pueden constituir en 20, 30, 40 años invirtiendo en acciones sin ser eruditos en inversiones es extraordinario y es posiblemente su fondo de retiro, su complemento a la jubilación el día de mañana, ¿sí? O la oportunidad de tener la posibilidad, como hice con un amigo, le regalé, nació el hijo de un amigo y le regalé la apertura de una cuenta de inversión y le deposité, en su momento, como decirle, 50.000 pesos. Ese fue mi regalo. Compramos acciones del S&P 500 y de un par de acciones más y las dejamos a futuro y que sea lo que sea, que pase lo que pase. Y en 18 años, cuando ese chico cumple sus 18 años, tiene la posibilidad o de irse a estudiar o de viajar por el mundo o de emprender en algún negocio si es que lo necesita y ahí va a tener un capital que seguramente va a ser muy grande, porque aparte toda la familia y que le quiere ir regalando dinero durante ese tiempo, lo va poniendo ahí y ese dinero no está ocioso y estamos construyendo un futuro, ¿no? Lo tenemos trabajando y esa es la idea detrás de esto. Buenísimo, ahí están agradeciendo. Lo que sí preguntan si te recomendás alguna aplicación para invertir. No sé. Mirá, sí, la pregunta está buena porque en realidad hay muchísimas aplicaciones buenas. Tenés InView, Bull Market, Invertir Online, No. Balance, qué sé yo, hay un montón. Lo que no recomiendo mucho es invertir a través de los bancos, ¿sí? Porque el banco es más caro en comisiones, es más torpe el sistema. El agente de bolsa que se dedica exclusivamente a ser agente de bolsa es mucho más dinámico en la respuesta, la preparación de la información, etcétera. Y también eso forma parte un poco de la toma de decisiones y el riesgo que uno quiera asumir. Hoy por hoy tenés distintas clases y paquetes ya armados, por decirlo de alguna forma, en estas aplicaciones, de cuál es el riesgo que uno por ahí va asumiendo y tener este conocimiento previo de cuándo es fijo, cuándo es variable, te ayuda a poder tomar decisiones. Todo agente de bolsa, incluso el banco como agente de bolsa, porque el banco para poder colocarte fondos en la bolsa también se convierte en agente de bolsa, está obligado a hacerte un perfil de riesgo inversor. Entonces, siempre que abras una cuenta te van a hacer la evaluación del perfil de inversión porque es obligatorio por las normas
por la ley de mercado de capitales, ¿sí? Entonces estás obligado a tener que hacer ese perfil y eso te va a dar, como dice Jackie, un perfil de cuánto renta fija, cuánto variable, y los agentes de bolsa, muchos te arman esa cartera, como decís, tal cual. Ahí le respondo a Karina la fórmula de evaluación de un activo financiero en general de inversión. Estamos Pero bueno, remate fines. para profundizar este tema, dice Miriam. Sí. Hay mucho para hablar, Miriam. Muchísimo. Bien. Excelente. ¿Ninguna pregunta más? ¿Alguien quiere abrir el micrófono y Igual, aprovechar? Fede, Sí, aprovecho también Mati. a mencionar algo importante para los chicos. Justo habían preguntado por el tema de alguna app, alguna página, habías recomendado. Algo importante, chicos, que tienen que tener en cuenta a la hora de querer abrirse en algún broker, es que todas las páginas, en este caso todos los brokers, tienen que estar, digamos, tener su número de agente de liquidación y compensación integral. Y también ustedes cuando vayan a las páginas, como por ejemplo Invertir Online, Balance, va a tener la referencia al final de la página donde dicen dónde están, cuáles son los entes que lo están regulando, como es BIMA, Comisión Nacional de Valores, Caja de Valores y demás información importante a la hora de querer invertir, ya que esa es la información que se necesita a la hora de abrirse una cuenta comitente. Súper importante lo que mencionás, Mati. Si van a la CNB, van a poder buscar agentes registrados y busquen el agente de bolsa, la ALIC, a ver si está en CNB. Si está en CNB es porque están registrados. Sabemos de estos que mencionamos que están registrados, son de público conocimiento, ¿sí? Eh, pero está muy bien lo que decís porque si no, obviamente uno puede abrir una cuenta en cualquier lado. Después existen brokers internacionales como eToro, entre otros, pero ya fondearlos es más complicado porque Argentina tiene dificultades para mover capitales, ¿sí? Exactamente. Y también quería agregar que en el caso de que se abran cuentas comitentes, las cuentas comitentes son trasladables a cualquier broker. Eso también es importante saberlo porque muchos a veces piensan que porque se abren una cuenta en Invertir Online, después no pueden pasarse a otro broker. Podés abrirte cuentas en todos los brokers que quieras y si te abriste y compraste títulos en un broker, podés pedir la transferencia de títulos al otro. Y tiene un costo que es casi nulo. Así que eso Bueno, totalmente. ahí tenemos una de las últimas preguntas, de cómo ves vos la situación actual del mercado financiero. Algo un poco igual está en tu página, vi que habías subido un video, o me pareció, Bien. Sí, del respecto a la tema. situación, bueno, es un poco análisis de coyuntura que pregunta ahí Alex, que lo conozco. Alex, un poco para hablar de esto tenemos que separar un poco mercado internacional, mercado Argentina, y dentro del mercado Argentina y mercado internacional, renta fija y renta variable, ¿no? Es como uno ordena Claro. más o menos la cuestión. Estamos, y obviamente detrás de todo eso, ¿qué hay? Bueno, detrás de eso, de todo eso tenés la economía real, el nivel de desempleo, el riesgo geopolítico, hay un montón de cosas de fondo. Entonces, estamos en un momento mundial complejo, lo voy a hacer lo más resumido posible, porque tenemos conflicto en Medio Oriente con Israel, Irán, que se tiran bombazos cada 2 por 3, Israel que invade la franja de Gaza, y toda esta cuestión que genera un conflicto en el Medio Oriente, al mismo tiempo que Rusia sostiene la guerra de Ucrania desde hace ya 2 años, ¿sí? Con todo el conflicto que eso implica para el petróleo, commodities, porque Ucrania es el principal productor de commodities agropecuarios para Europa y Rusia el principal productor de commodities petróleo y gas para Europa, ¿sí? Para el resto de Europa. Entonces eso dificulta mucho las relaciones. China todo el tiempo también proponiendo un juego cada vez más relevante en la cuestión geopolítica internacional, siempre amenazando un poco a Taiwán. Taiwán, productor también de, por ejemplo, microchips, principal productor de microchips en el mundo. Eso también afecta a los mercados porque hay empresas que cotizan y el mundo de la inteligencia artificial se alimenta de esos microchips. Entonces, fíjense cómo el gobierno chino puede poner en riesgo la cotización de los mercados. Entonces, lo geopolítico tiene todo este conflicto. Año electoral para Estados Unidos, Donald Trump perfila como el nuevo próximo presidente de Estados Unidos, todo eso también produce una revolución. Y si nos venimos a Argentina, el conflicto político nuestro también es importante para analizar nuestros mercados, porque tenemos un presidente con muy poco poder legislativo, con proyectos muy ambiciosos y un cambio muy radical en la política en general, ¿sí? Del gobierno. Ni bueno ni malo, cada uno tiene su opinión y está perfecto, pero es esto lo que está pasando. Si hay un cambio en la política argentina muy importante. Entonces, ese contexto
primero, ¿sí? Y después cuando entro en mercados, tenemos mercados internacionales en valores históricos récord. Hace poquito, Alex, tocamos récords en el S&P 500. Entonces, lo que se está hablando básicamente en el mercado, los diferentes analistas, lo que opinamos es, en su mayoría, es que el mercado está quizá en un nivel en el que podría haber alguna corrección. La realidad es que nunca vas a saber si hay una corrección o no, depende de tu objetivo de inversión, cómo te estés moviendo y cómo estés invirtiendo, por eso el caso personal de cada uno se trabaja individualmente en el asesoramiento, pero en general puede ser que esté con algunos valores un poquito elevados, entonces se pide un poco de prudencia a la hora de ingresar al mercado norteamericano. Con la renta fija norteamericana, bonos del tesoro, están rindiendo en tasas más o menos entre el 4 y 5%, es muy atractivo para lo que han sido las tasas históricas, entonces para el inversor muy conservador y que puede sacar la plata al exterior, esa es una muy buena alternativa para bajar un poco de riesgo. Y después dentro de Argentina, y Argentina es volatilidad, es mucho riesgo. Asimismo hay muchísima potencialidad de suba, tanto en acciones como en bonos. Veo un poquito más claro el tema de los bonos en Argentina. ¿Por qué? Porque es muy claro el mensaje del presidente respecto del resultado fiscal cero, en lo posible superávit, y esto se demuestra empíricamente, mes a mes, venimos teniendo superávit y venimos teniendo acumulación de reservas en el Banco Central, ¿no? Entonces, esos son dos indicadores importantes que me dicen, che, la renta fija, si acumula caja, el emisor, sea quien sea, en este caso el gobierno, tiene más capacidad de repago. Entonces, ¿por qué no comprar un bono soberano? ¿Sí? Entonces, los bonos soberanos están en una dinámica interesante. El Merval está esperando un poco la ley bases, ¿sí? También los bonos soberanos están esperando la ley bases porque incide. Y lo que, obviamente, la contrapartida de toda esa potencialidad que tiene el Merval y los bonos es el riesgo político. ¿Puede el presidente actual y el gobierno actual, la gestión, llevar adelante las políticas que necesita para que siga impulsándose el valor de los activos financieros? Si lo logra una ley bases, logra ganar las elecciones en 2025, logra un nuevo acuerdo con el FMI que le dé cierto oxígeno y una baja del riesgo país que le permita reincorporarse a los mercados de capitales, el mercado financiero argentino, tanto renta fija como variable, tiene muchísimo recorrido por delante, con riesgo, ¿sí? Pero tiene recorrido por delante. Y después obligaciones negociables, que son deudas corporativas, en general son el activo más conservador hoy en el mercado argentino en dólares, pero sí decimos hace rato que están un poquito caras. ¿Por qué? Y porque al tener tanto cepo, ¿sí? Y al tener tantas complicaciones en la renta fija soberana, lo que es obligaciones negociables, naturalmente está sobredemandada y eso ha elevado un poquito el precio. Entonces puede ser que al levantamiento del cepo te sale ley bases, baja el riesgo país, se acomoda las cuentas públicas, Argentina, el soberano se vuelve a incorporar los mercados capitales y puede ser que renta fija tenga, en obligaciones negociables, tenga una breve corrección de precio. ¿Sí? Pero sigue siendo el activo más conservador. Y el plazo fijo UVA, muy interesante porque estamos viviendo un proceso de apreciación del peso. ¿Sí? Entonces, sí, Sí, justo mirá, estabas, nosotros, justo. le contesto a Virginia, los créditos UVA no son un activo de inversión, por eso la rentabilidad será para el banco en todo caso. Entonces, habría que ver si para el banco es rentable, yo supongo que sí, porque si no, no nos lanzaría. ¿Para ustedes es conveniente tomarlos o no? Esperaría un poco, salvo que tengan una oportunidad única, ¿sí? Pero esperaría un poco porque si se va mejorando, si se mejora la inflación, se mejora el sistema de crédito, Ujú. ¿sí? Y la inflación viene mostrando una evidencia de mejora, ¿sí? Si mejora el sistema de crédito, van a mejorar las condiciones. Entonces es probable que de acá a 1 o 2 años aparezcan algunas oportunidades de tomar un préstamo quizás a mejores valores, Virginia, porque el crédito UVA, recuerden que tiene esta cuestión de que se dispara la inflación y te lleva puesto. Y hoy está todo bien, pero en 5 años volvemos a emitir como desgraciados, incrementamos el gasto público, financiamos con emisión y volvemos a la misma rueda de siempre. Aunque hay algunos que están poniendo límites que lo están supeditando a la evolución del índice RIPTE, que es el de salarios, por lo cual no está tan mal. Pero he visto tasas del 8%, algunas del 3,5%, pero con un castigo del 1,5 más, si se trata de esta posibilidad de seguir al RIPTE. Entonces hay como muchos grises y matices ahí para analizar, pero si te tengo que contestar en forma general, me parece que esperaría un poquitito, Vir, ahí para la toma de créditos, porque pueden aparecer mejores oportunidades. Buenísimo, creo que ya hemos contestado la mayoría de las preguntas que estaban, Excelente. así que bueno, muchas gracias a todos por estar conectados un sábado a esta hora para escuchar esta charla.
Vamos a tratar de seguir con esta continuidad, después vamos a ir viendo si podemos hacer otra de esta misma temática ya más profunda, de algún tema más particular, o de algunos otros temas que también van a ir con certificado. Así que muchas gracias, Fede, muchas gracias por tu predisposición para dar esta charla. También agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas por brindarnos el espacio para poder hacerlo de forma virtual, lo cual colabora a que muchos puedan conectarse desde la comodidad de sus casas y puedan acceder a este tipo de charlas sin ningún inconveniente, más que nada porque ahora con el tema de los traslados y todo lo demás, por ahí no les alcanza a cubrir el tejo, tenemos que llegar a buscar algún horario muy particular. Así que bueno, esto también nos facilita que todos puedan acceder a este tipo de charlas. Desde el Centro de Estudiantes, desde Estudiantes por Económicas, les agradecemos a todos ustedes por estar presentes y a Fede, obviamente, por su tiempo. Quería agregar una cosita más, igualmente a los chicos. Esta charla va a estar grabada, ya lo mencioné anteriormente, lo vuelvo a repetir, va a estar grabada, va a ser subida en este caso a la página, en este caso de YouTube, que se va a estar creando, que es Estudiantes Preeconómicas, donde vamos a subir no solamente esta charla, sino vamos a estar subiendo las dos anteriores que se estuvieron dando de monotributo parte uno y monotributo parte 2 en este caso también, sucesivamente. Y también por el tema del certificado, los certificados cuando ya estén, digamos, listos, se van a estar enviando a los mails correspondientes de los que habían dejado en la parte del formulario. Y también, bueno, Bueno, agradecerle a los chicos de Esquel que ellos también están formando parte de estas charlas. También se está dando difusión en la zona de la cordillera, así que estamos llegando a varios puntos de la provincia, como decía Fede, de dar esta oportunidad de por ahí capacitarnos y poder crecer en nuestro ámbito y en lo que vamos a dedicarnos, y también en otros tipos de charlas y otros tipos de temática, ya que todo conocimiento siempre suma valor. Así que bueno, muchas gracias a todos y bueno, estamos en yo también les contacto. agradezco y quiero hacer un paréntesis. Además de Sí, agradecer a cada uno de ustedes por estar acá un sábado a la mañana y tomándose este ratito, tanto a Jackie como a Ezequiel, como a los chicos, obviamente del centro de Esquel y a todo el centro de estudiantes. Yo también estuve en ese lugar. Esto se hace a pulmón, ustedes los ven ahí, ellos están organizando cosas para todos y lo hacen dedicando y quitando tiempo personal por una vocación, que es la militancia estudiantil, ¿sí? Y que yo lo digo porque lo viví de ese lado, estuve y sé lo que es, y es súper valorable, ¿sí? Así que felicitaciones y gracias a ustedes por continuar esta línea de trabajo que tiene que seguir, tenemos que seguir acompañando la militancia estudiantil desde un lugar sano, desde la defensa de los intereses de los estudiantes y el posicionamiento, ¿sí?, del estudiantado dentro de la política universitaria. ¿Sí? Y esto es una de las actividades que se hace desde el centro estudiantil, pero hay múltiples y hay un montón de compromisos para asumir y siempre necesitan el apoyo, ya sea desde el debate, la crítica constructiva, como también el apoyo y el reconocimiento del laburo con el que uno acuerda, ¿no? Así que desde mi parte, totalmente agradecido a ustedes, a todos y a ustedes, Jackie y Ezequiel, y a los chicos del Sí. centro que era. Además, quería en bueno, este caso compartir que este es un espacio bueno, donde nosotros venimos trabajando y que está abierto para todo el que se quiera sumar. Siempre el aporte es necesario y también es bien agradecido para quien quiera también participar de estos proyectos. No solamente este, sino todos los demás. Excelente. Bueno, chicos, muchas gracias. muchas Hasta gracias a pronto. todos y saludos. Chao. Estamos cerrando ya.